La semana anterior, pues a través de un acto legislativo del Congreso de la República, sancionó o sanciona una ley que es la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Hace muchos años se estaba esperando que hubiese una ley para que meter en cintura a esos sinvergüenzas, vagabundos, pícaros y asesinos que han hecho daño no solamente a los niños, sino a familias enteras. Doctor Brian, ¿qué tan importante es este acto legislativo y de aquí en adelante qué viene? Muy buenas tardes y un saludo para todos los televidentes de Televilla Canal 8. Castañeda, gracias por la invitación a este programa. Y sí, el Congreso de la República en este momento acaba de adoptar el acto legislativo por el cual implementa la cadena perpetua en Colombia. Esta cadena perpetua consiste en una medida de carácter penal destinada para aquellas personas que cometen los delitos de acto sexual contra menores de edad, acceso carnal violento y asesinato contra estas personas de especial protección constitucional. Y básicamente consiste en la privación de la libertad de por vida, intramural, en una prisión, en una cárcel, sin derecho a la libertad o a excarcelación bajo alguna modalidad. Doctor Brian, una pregunta. Sea, menor de edad es aquella persona que no ha cumplido 18 años. Sí, a la luz de la ley colombiana y de la constitución política, menor de edad es aquella persona que no ha cumplido los 18 años. Es decir, que es persona, aunque no sea ciudadano todavía, porque un ciudadano es aquel que cumple los 18 años y queda habilitado ya para ejercer su mayoría de edad y sus derechos políticos. Bueno, después de pasa a este acto legislativo, pasa a qué instancias, cuál es el proceso que viene enseguida, porque se podría quedar de pronto estancado en el camino o ya es un hecho. Sí, esta es una medida que se toma por parte del Congreso de la República como consecuencia de las sistemáticas vulneraciones de los derechos fundamentales por parte de los menores, pero también de esos niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y se toma esta medida para poder contrarrestar todas estas situaciones que se está presentando. Se está dando hasta ahora el primer paso, que es el paso fundamental y de lo más importantes, que es que los diferentes partidos políticos en Colombia se hayan puesto de acuerdo a reformar la Constitución. Cabe destacar, Alberto, que la Constitución se modifica mediante tres situaciones. Primero puede ser a través de referendo o a través de acto legislativo, como en este caso, o a través de Asamblea Nacional Constituyente. El siguiente paso ahora será que la Corte Constitucional analice si este proyecto de acto legislativo aprobado por el Congreso de la República se ajusta en la Constitución política, se ajusta a los tratados internacionales ratificados por Colombia, y si esto es así, entonces posteriormente pasará a que el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades, lo pueda sancionar. Bueno, hay algo que tenemos una duda. Para aplicar esa cadena perpetua, por ahora la máxima condena que existe es de 60 años, que es al terrorismo, a algunos delitos mayores. ¿Habría que haber una modificación de la ley? Este acto legislativo, para todos los televidentes, modifica la Constitución Nacional. La Constitución establece que la cadena perpetua está prohibida en Colombia, y como usted lo decía, la pena máxima en Colombia, establecida en el Código Penal para aquellos delitos de lesa humanidad, como por ejemplo genocidio, homicidio, terrorismo y otros delitos que atentan contra estos derechos humanos, acarrean una sanción de 60 años de prisión. Esta medida que se está tomando en Colombia, como lo dije hace un momento, es producto de todas esas violaciones de derechos y esos casos tan terribles que hemos visto, Alberto, en Colombia, como por ejemplo el caso de Charit Buitrago, el caso de Juliana Zamboní, que fue de los últimos casos, que fue paliada en Bogotá, así es, el caso de Génesis Rúa, el caso de la niña Diana Rodríguez, todas estas niñas menores de 10 años que fueron violadas, torturadas, asesinadas e incluso incineradas por parte de sus agresores. Y es que en Colombia, Alberto, se presentan diariamente aproximadamente 60 casos, ¿sí?, reportados, casos
de abuso sexual y violación de derechos fundamentales de estos menores. Imagínense, 60, y eso sin saber cuántos más O sea, que los no se denunciados denuncian. son aproximadamente 60 casos denunciados. Así Doctor es. Brian, en el caso de esos genocidas, no sé qué término le puede dar a Garavito, a los mismos comandantes de la FARC, del ELN, del EPL, que se llevan niños menores de edad, niñas, y las convierten en sus mujeres a los 11, 12 años. Esos son delitos de lesa humanidad. Se aplicaría en este caso, no habría retroactividad, pero el temor es de que vayan a estas instituciones, o instituciones no, estas organizaciones delictivas, a través de sus aliados, de pronto presentar una talanquera para que no se dé, para que no pase este acto legislativo ante la Corte. Sí, para todos los televidentes es importante saber que esta cadena perpetua o esta medida de llegarse a aprobar totalmente en Colombia, y claro, debe ser regulada, porque hasta ahora lo que se ha expedido es la base fundamental, la normatividad general, para que después o posteriormente se regule por parte del mismo Congreso de la República. Y esta medida se adoptará a partir de este momento hacia adelante, es decir, no es retroactiva, no aplica para casos anteriores, no aplica para Garavito o para aquellas personas que hayan cometido delitos anteriormente a la expedición de esta norma, sino que aplicará para aquellos que cometan estos delitos posteriormente. Y un dato, Alberto, que en los últimos años se ha presentado, en los últimos 10 años en Colombia se han presentado 6 iniciativas en el Congreso de la República para la implementación de la cadena perpetua, pero solo a través de este acto legislativo por fin se pudo implementar esta medida. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que esto ha generado debate en los diferentes sectores y de pensamientos en Colombia. Algunos dicen que esta medida en este momento solo es una respuesta populista por parte del gobierno nacional y de los diferentes partidos políticos, los cuales han sido golpeados en su buena imagen durante este tiempo de emergencia sanitaria. Es decir, que están tomando una medida de un momento a otro, ¿sí?, para poder, digamos que, lograr captar la atención positiva de los electores, porque durante esta emergencia sanitaria quizás no han actuado de la mejor manera. Otros dicen que esta medida de carácter penal es el mecanismo que el país estaba necesitando durante mucho tiempo para contrarrestar las múltiples y diarias violaciones a los derechos fundamentales de los menores. Pero otros dicen que esta es una medida que no genera prevención del delito como tal y protección de los derechos fundamentales de los niños de nuestro país. Y cuando analizamos todos estos planteamientos, todos estos frentes de opinión, podemos formular una siguiente pregunta que es muy importante: ¿es realmente la cadena perpetua la solución contra las violaciones de los derechos fundamentales de los menores en Colombia? Y la respuesta es la siguiente, Alberto y todos los televidentes: que las penas drásticas no necesariamente significan un triunfo en la lucha contra los flagelos tan graves que azotan a los niños en nuestro país. Es decir, el hecho de que se imponga una sanción fuerte, severa, contra determinado delito, determinada conducta, no necesariamente significa que podamos contrarrestar y prevenir que se sigan cometiendo este tipo de delitos. Y vamos a ver un caso importante, Alberto, y es que en cuanto al delito de secuestro en Colombia ha disminuido durante los últimos meses y los últimos años, y ha disminuido no necesariamente gracias a una sanción contra ese delito drástica o severa. Pero quien secuestre actualmente y que se le demuestre la culpabilidad, la responsabilidad, está propenso a pagar 60 años de cárcel. Por supuesto, el Código Penal establece ya una sanción y de hace mucho tiempo la establece, pero no ha tenido que reformarse para que este delito haya disminuido en Colombia, sino que este delito ha disminuido en Colombia gracias a la suma de acciones estatales en contra de este delito, como por ejemplo el fortalecimiento de la seguridad en el país, la realización del Tratado de Paz con las FARC. Es decir, que son muchas cosas que al conjugarse, al armonizarse en el Estado colombiano, permiten que se pueda contrarrestar este tipo de delitos. Como el programa de la seguridad democrática sería
se podría meter dentro de este proyecto. Claro, o sea que esto significa que, que se necesitan varios aspectos para que se pueda lograr el objetivo de prevenir la vulneración y el agravio en los derechos fundamentales de los menores. Y es importante que entendamos eso, que el problema es más complejo. Claro, no estoy diciendo que la cadena perpetua no sea viable en Colombia o no sea una buena medida. Pero ya lo piensan, aquellas personas que cometen esta clase de delitos con mayor frecuencia, claro, lo van a pensar. Por supuesto. Claro, esto genera psicológicamente una presión para aquel que quiera cometer este delito. Pero hay algo que es importante y que debemos entender y trabajar todos desde nuestro estado y desde nuestro país, y es el fortalecimiento del aparato judicial, ¿sí? Por parte de la Fiscalía, fortalecer el personal, las comisarías de familia, los cuerpos de investigación especializados en estos delitos, los procesos penales que sean más sumarios y más efectivos. Yo he tenido algunos casos en mi oficina atendiendo denuncias de madres de familia que vienen a decir: mi hija ha estado siendo abusada sexualmente por parte de un primo, de un familiar, de un tío. Y hemos ido a la fiscalía a interponer la denuncia, Alberto, pero resulta que nos encontramos con un proceso penal bastante demorado. Interpone uno la denuncia y por allá hasta los 3 o 4 meses es que citan al sindicado, ¿sí?, para que vaya y rinda su versión de los hechos para una indagatoria. Entonces, todo esto es algo que está afectando los derechos fundamentales. Debiera ser mucho más ágil. Claro, mucho porque más ágil. A mí, y nos ha pasado como periodistas cuando, o en la Policía Metropolitana o en la Policía del Departamento Norte de Santander, nos invitan a cubrir una noticia judicial y encontramos que hay una persona que cometió un delito de violación hace 5 o 6 años y hasta ahora se le da, en ese proceso se le da captura y se lleva a la URI. Pero ¿por qué tanto tiempo? Claro. O sea que ya esa niña ya no tiene 12 años, sino tiene 18 años. Y las órdenes de captura, Alberto, tienen que ser inmediatas, tienen que ser rápidas, más en este delito. Por eso yo insisto en la reforma del mismo Código Penal, de los estatutos de la Fiscalía General de la Nación y de los entes de investigación. Más personal, fortalecer la personal y permitirle el acceso rápido y las denuncias rápidas, pero también la judicialización de estas personas que cometen estos delitos. Doctor Brian Aldana, muy amable, seguiremos invitándolo para tocar temas importantísimos. Aparte, pues usted hace aquí un especial todas las semanas a través de este medio y a través de Impacto Estéreo, pero hay temas muy importantes con los cuales usted podemos interactuar y podemos tocar en el Informativo Televilla. Muchas gracias, Alberto, y a todos los televidentes de este canal, Televilla Canal 8. Estamos para servirle y para seguir impartiendo estas enseñanzas y conocimientos a la comunidad.